Eso ya, ¿verdad? Terminamos Lucas, hicimos una breve introducción, tuvimos a Herbert predicando, enseñándonos acerca de los primeros 2, 3 versículos, y hoy pues volveremos a leer esos versículos, pero seguiremos ya con el versículo 3 y 4. Así es que, hermanos, yo le invito a que vaya al Evangelio de Juan. Abra las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos. Qué bonito es que tengamos esa bonita costumbre de traer la palabra de Dios, ¿verdad? Abra la escritura, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Acostumbres, hermanos, a buscarlo en las Sagradas Escrituras, para que hace un tiempo nosotros hacíamos algo que se llamaba esquema bíblico, ¿se acuerdan? Algunos hermanos. Hermanos, habían unos hermanos que son bien hábiles para encontrar los versículos. Hay algo otro que están todavía ya por Apocalipsis buscando a Juan, ¿verdad? Pero de todo hay en la iglesia, hermano, ¿verdad? Así es que, hermanos, el Evangelio de Juan, lo leemos todos hasta el versículo 3 y 4, versículo 4, dice la palabra del Señor. En el principio era, todos juntos, hermanos, todos juntos. Yo sé que andamos las mascarillas, así no podemos fingir, fíjense. Entonces, que todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amantísimo y buen Padre Celestial, gracias por este momento en el cual podemos leer tus sagradas escrituras. Ayúdanos a que podamos ser saciados con tu pan, que tu palabra haga rema en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. En este momento damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El Evangelio de Juan es uno de los evangelios maravillosos, porque su lenguaje, decíamos, es tan sencillo que un niño de 7 años puede entender. Pero su mensaje, su significado es más profundo que cualquier otro evangelio. Podemos ver en cada uno de los 4 evangelios y en la forma diferente en la que cada uno completa o contempla a Jesús. Juan presenta a Jesús como Dios. Juan lo presenta como Dios. A lo largo del Evangelio muestra la deidad de Jesucristo, es lo importante de este Evangelio. En todo el Evangelio, desde el principio hasta el fin, Juan se preocupa por una sola cosa, y es demostrar a Jesús como el Hijo de Dios y su deidad. Este mensaje en su vocabulario es fácil de entender, pero es uno de los evangelios más gloriosos. El evangelio comienza con la declaración de que Jesús es, ¿quién es Jesús? Dios. Comienza desde el principio. A Juan eso es lo que más le preocupa. Comienza desde el principio diciendo, en el principio Jesús era Dios. Jesús era Dios. Y termina con la culminante declaración de un hombre que dudaba tanto de Jesús, dudaba tanto del Mesías, llamado Tomás, con una declaración diciendo que Jesús era el Hijo del Dios viviente, era el Dios. Comienza declarando que Jesús es Dios y termina declarando que Jesús es Dios. El mensaje central de Juan el Bautista. Los demás evangelios
se han preocupado por mostrar los milagros, las enseñanzas, lo que Jesús hizo. Juan se preocupa por mostrar quién es en realidad ese Jesús de las enseñanzas y de los milagros. Es único en su presentación en los evangelios, que presenta a Jesús con tan vehemencia, que presenta a Jesús como Dios con toda la deidad. El mismo Jesús hizo declaraciones de quién era Él, en algunas veces declarando su unanimidad con el Padre, con el Hijo y ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El mismo Jesús. Juan se muestra agresivo con esta teología. Se conoce el Evangelio de Juan como el evangelio más teológico de los otros tres, porque presenta el mensaje y a la vez presenta al mensajero y enseña quién es el mensajero. Termina con la culminante declaración de Tomás proclamando que Jesús es el Señor, y el mismo Jesús ha hecho algunas declaraciones de quién era Él, y en algunas veces decía que Él hablaba de la unanimidad con el Padre, y a veces ponía en claro que Él es más grande que cualquier hombre ordinario. Algunas veces lo hizo, y lo hizo con mucha autoridad. Este evangelio es considerado con más carga teológica que los otros tres evangélicos, o que los otros tres evangelios, porque no cuenta solo los milagros ni las prédicas de Jesús solamente, sino que porque también nos dice su significado de quién es Dios. Juan nos dice exactamente el por qué fue escrito este evangelio. Sin titubear, Juan escribe en Juan 20:31, y quiero que usted se vaya conmigo. Juan 20:31, dice Juan, dice este evangelio de Jesús: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es, ¿quién es? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, ¿quién necesita explicación de este versículo? Está tan claro, pero nuestra tarea como iglesia y como predicadores es ir más allá del mensaje y conocer el mensajero. Conocer el mensajero. Dice el versículo 31 del libro de Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Muchos recibieron el mensaje de Jesús mientras Jesús caminaba. Muchos siguieron a Jesús porque tenían deseo, ansiedad de que Jesús hiciera algo por ellos. Muchos siguieron a Jesús porque tenían curiosidad. Este habla bonito, este hace las cosas bien, este hombre aparenta ser un gran hombre que conoce de la ley, conoce de la palabra. Pero dice Juan, un momento, estas cosas no fueron escritas solamente para que las escucharan y para que tuvieran una información de eso. No, esto fue escrito para que crean en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente, y para que una vez creyendo en Él, ¿qué va a pasar? Tengan vida eterna. Juan es uno de los evangelios más evangelísticos. Juan predica a Cristo Jesús para que los pecadores crean en Cristo Jesús. Usted y yo somos pecadores arrepentidos, y todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días debemos creer una vez más en Cristo Jesús. Todos los días
nuestra credibilidad en Cristo debe crecer a través de las Escrituras. Todos los días. Jesús es Dios. Una de las primeras cosas que Juan nos enseña en este evangelio es que Jesús es el verbo, ¿verdad? En los versículos 1. Y ese verbo es Dios. Es Dios. Esto era tan importante para el apóstol que fue con lo primero que arrancó el evangelio. Dios, mediante su verbo, o sea, mediante Cristo Jesús. Tenemos a Dios, y Dios, mediante su verbo, mediante su Hijo, se reveló y manifestó a todos aquellos a quienes Él decidió manifestarse, y que lo conozcan solamente aquellos a quienes su Hijo se reveló. ¿Verdad que suena como un trabalengua? Dios, en el verbo, en Cristo Jesús, se reveló al mundo para que aquellos a quienes Dios quiso que su Hijo se revelara, creyeran en Él. Pero ojo, no todos creyeron en Él, porque no a todos se les reveló. Muchos conocieron de quién pudo haber sido Jesús, de dónde venía, qué era lo que hacía, pero no se les fue revelado. Hay una gran diferencia en esto, porque los ojos de estos hombres nunca fueron abiertos. Nosotros podemos decir, ¿cómo es posible? Sí, es posible. ¿Sabe por qué? Porque el Dios soberano, manifestándose a través de Dios, Cristo Jesús, se reveló en nosotros. Y nosotros hoy podemos decir, Cristo Jesús es mi Salvador. Pero no era de la forma en que lo miraban aquellos, inclusive caminando junto con Él. Algunos escuchaban sus enseñanzas maravillosas, algunos escucharon su mensaje tan glorioso, las palabras de Jesús. Yo me imagino a Jesús hablando con toda la multitud y algunos de los discípulos que estaban ahí, los que realmente habían creído, los que realmente Jesús o Dios se había revelado, se les erizaba la piel al escuchar la palabra de Jesús, porque era el mismo Dios hablando con ellos. Tenemos un testimonio de Pedro cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Este había entendido quién era Jesús. Dios se lo había revelado, dice la palabra, ¿verdad? Dios se lo reveló. Hermanos, usted se ha dado cuenta el privilegio que usted y yo tenemos hoy. Dios, a través de su palabra, se nos ha revelado quién es Él y qué fue lo que Él vino a hacer. ¿Usted se da cuenta la magnitud del privilegio que nosotros gozamos hoy en día? Hermanos, el evangelio es predicado para toda la multitud, pero no todos son, este evangelio es revelado o sus ojos son abiertos. Usted y yo tenemos la bendición de poder mirar a Jesús como nuestro Redentor, porque al Padre le plujo abrir nuestros ojos. Porque al Padre le plujo usar a Jesús, su verbo, para manifestarse al mundo y que muchos de entre el mundo pudieran verle como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo del Dios vivo. Dios, mediante su verbo, que es su Hijo, se reveló y manifestó a todos aquellos. Él decidió manifestarse. Y lo conocen solamente aquellos a quienes el Hijo se lo quiere revelar. Hay un pasaje en la Biblia que dice, a lo suyo vino, y más adelante lo vamos a ver, pero los suyos, ¿por qué? Él no quiso revelárselos. Él no quiso abrir sus ojos. Pero, viene un gran pero después, aquellos que le recibieron, ¿qué dice la palabra? Les dio potestad de ser. Hermanos, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Sabe que eso, hermano,
es lo más maravilloso que nosotros podamos tener, ser hijos de Dios. Hermanos, que Dios, el soberano, nos dé la oportunidad de llamarle Abba Padre. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso, maravilloso. ¿Sabe por qué? Hay muchos a los cuales Dios no se va a revelar. Y estos, pobre de ellos, en aquel día se les dirá, ¿cómo se les dirá? No los conozco. Preparados para el diablo y sus ángeles. Pero usted y yo, a quienes el Padre a través de Cristo Jesús, el Verbo, tuvo placer, tuvo misericordia, se nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Entonces Juan muestra a Jesús para que usted y yo hoy tengamos gozo en Cristo Jesús, para que nos gocemos en su palabra, para que nos gocemos en el Evangelio, para que conozcamos quién en realidad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es nada menos que nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos dio vida, quien nos dio vista y hoy vive para siempre, porque Él es eterno, porque desde el principio ha existido. Él es nuestro Señor. Dios, mediante el Verbo, que es su Hijo, se revela y manifiesta a todos aquellos a quienes decidió manifestarse, y lo conocen solamente aquellos a quien Él quiere revelarse. Este Hijo, o sea, el Verbo, siempre existe con el Padre, y desde el principio revela al Padre, a los ángeles, a los arcángeles, a las potencias, a los poderes y a todos aquellos a quienes Dios quiere revelarse, porque Él es soberano y Él hace con su creación lo que Él mejor le place. Matthew Henry, en su comentario acerca de estos versículos, dijo: Jesús es llamado el Verbo en este versículo porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, enviado a la tierra para revelar a su Padre al mundo. O sea, lo que Mateo está diciendo, Jesús es llamado el Verbo porque era el Hijo de Dios y Dios lo quiso mandar a revelarse Él al mundo. O sea, cuando vemos a Jesús, vemos nada más y nada menos que también al Padre. Al Padre. Porque estos dos son uno. Son uno. El Padre revelado al mundo. Él afirma que una simple lectura en el verso tiene a Juan, el evangelista, haciendo entender tan fácil un misterio tan grande que creo que ningún hombre va a llegar a poder explicarlo, nunca jamás, porque el día que alguien llegue a explicarlo, Dios deja de ser Dios. Entonces dice, él afirma que un simple verso en esta lectura tiene a Juan el evangelista haciendo entender que el versículo como prueba de que Jesús es Dios, que Jesús ha existido como Dios Padre desde el principio, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él es eterno, mis amables hermanos. Él es eterno. Él es eterno. El Padre nunca fue sin la palabra. El Padre siempre fue con la palabra, o sea, con el Hijo. Pero Él siempre fue con Dios, aunque cada uno en su propia persona, ¿verdad? Y usted no debería sorprenderse si no lo entiende. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que el Padre y el Hijo puedan llegar a ser uno? Y el Espíritu Santo puedan llegar a ser uno o son uno. Porque si lo entiende
entiende a perfección, Dios no sería Dios. Llegar a Dios en alguna medida por el entendimiento es un gran privilegio, mis amables hermanos. Es una gran bendición, pero comprenderlo es completamente imposible. Hay cosas que realmente nunca las vamos a llegar a comprender. Nunca. Porque lo revelado nos pertenece a, eso dice la palabra, lo revelado nos pertenece ¿a quién? A nosotros. Y las cosas ocultas le pertenecen solo ¿a quién? A Dios. Así que, hermano, no se preocupe si en algún pasaje usted no entiende. ¿Sabe por qué? Porque lo que no entendamos y muramos sin entender, eso le pertenece solamente a Dios. Lo que entendemos, dijo Sugel Michelin en una de sus predicaciones, dice: hermanos, ustedes no se preocupen por lo que no entienden. No se preocupen por eso. Ustedes preocúpense por lo que en verdad entienden. Porque entendiéndolo, no lo pones en práctica, estás en graves problemas. No te preocupes por lo que no entendás. El Espíritu Santo en su debido tiempo te va a abrir más el entendimiento para que lo puedas entender si a Él le place. Preocúpate más por lo que en verdad entiendes de la palabra de Dios, porque de eso vas a dar cuenta en aquel día. ¿Qué hiciste con lo que yo te enseñé? ¿Qué hiciste con lo que yo te revelé? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Ahí no van a haber excusas, hermanos. Ahí no van a haber excusas. Ahí no, Señor, es que me daba pena. No hay excusa. El Padre nunca fue sin la palabra, pero Él siempre fue con Dios. Aunque cada uno en su propia persona, usted no debería, como dije, preocuparse si no lo entiende. Básicamente lo que Juan hace es llevarnos a un conocimiento de nuestro Salvador. A un conocimiento de nuestro Salvador. Nos muestra la doctrina de la salvación y nos la muestra a través de la obra de Dios con su Hijo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Versículo 3. Por ella fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién, mis amables hermanos? ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo fueron hechas todas las cosas. Esto destaca la supremacía de Jesús. Versículo 3. Es más, si usted tiene un lapicero ahí, el versículo 3 debería subrayarlo como la supremacía de Cristo Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por ella fueron hechas todas las cosas. Esto destaca la supremacía de Jesús en todas las cosas. En el plan de creación, como también en el plan redentor de sus hijos. Él dice Juan, por Jesús, por el Verbo, fueron hechas todas las cosas. Toda la creación fueron hechas por Él. Llámese humano, llámese animales, llámese tierra, llámese árboles, y también la redención, la salvación, la justificación, la santificación. Todas las cosas. No hay nada que escape de las manos de Cristo Jesús. Nada absolutamente. Hermanos, y si no hay nada que escape de las manos de Dios, yo le hago una pregunta: ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? Si todo está en las manos de Dios, todo está en las manos de Jesús. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Pues no temáis a lo que el hombre puede hacer, más bien teméis ¿a quién? Al que tiene la capacidad de quitar tu vida y mandarla al infierno. A ese temáis, a ese tengan miedo. Él es el creador de nuestras vidas. Él es el Señor del sábado. Él es el Señor nuestro. Él es nuestro Salvador. Versículo 3, póngale allí Jesús
la supremacía de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino. Es un versículo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Bueno, supongo. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien el lenguaje que escucha Juan. Nadie viene al Padre. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Cristo, el Verbo, la palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí fueron hechas todas las cosas. ¿Sí ve la importancia de detenernos y mirar con detalles estos versículos? Juan se preocupa por esto, por enseñarnos la magnitud del poder de Cristo Jesús, del Verbo, de la palabra. Los judíos no lo miraban de esta forma. Los judíos lo miraban como un simple hijo del carpintero. Juan no lo mira así. Juan lo mira como el Verbo, el Hijo del Dios viviente, por quien fue hechas o por quienes fueron hechas todas las cosas. Juan está diciendo: miren, Jesús es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. De todo lo que en ella existe. Es el Hijo del Dios viviente. No podemos desprendernos de Dios y apoyarnos solamente en Jesús. Tampoco podemos dejar a Jesús y unirnos solamente a Dios, porque no podemos hacerlo. Para llegar a Dios tenemos que llegar a través de Cristo Jesús. Y no podemos llegar a Jesús si el Padre no nos envía. No podemos llegar a Dios si no pasamos por Jesús, pero tampoco podemos llegar a pasar por Jesús si el Padre no nos envía. La unanimidad de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, todos trabajando para él mismo. Padre e Hijo trabajando para su propio placer, para su propia honra. En ese sentido, a todos Jesús es el único camino al Padre. En ese sentido y en todos los sentidos, Jesús es el único camino al Padre. Bueno, dice Juan: yo soy el camino. No dice los caminos. Póngale atención. No dice los caminos. Yo soy el camino único. El único. La verdad, no las verdades. La verdad y la vida. Y al final hace una afirmación: nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo tenemos el privilegio de llamarle Padre a nuestro Señor o a Dios por Cristo Jesús. No por nadie más, por Cristo Jesús. Porque Él nos dio el privilegio, solamente a través de Él. Normalmente decimos nosotros, hermanos, inclusive nuestras oraciones, escúcheme bien, nuestras oraciones son filtradas por Cristo Jesús. ¿Usted sabía eso? Usted puede decir, pero es que yo comienzo orando Padre Nuestro. Hermano, ese Padre Nuestro lleva un grado de egocentrismo suyo y tiene que ser filtrado por Cristo Jesús. Y entonces el Padre escucha nuestras oraciones, porque nuestras oraciones van filtradas por un filtro sagrado, santo, y el Padre entonces lo escucha. No nos creamos muchos, hermanos. No creamos que porque sabemos, no creamos que porque tenemos un lenguaje en el cual podemos expresarnos a Dios, somos mejores. No podemos. Dice, ustedes no reciben, dice la palabra, ustedes no reciben las cosas porque ni saben pedir. No saben pedir. Dios formó un plan junto con Cristo, junto con Jesús. Pero ¿sabe cuál es lo asombroso de esto? Cristo ejecuta este plan. El Padre y el Hijo, hablando del Espíritu Santo, hagamos al hombre. ¿Se acuerdan?
Hagamos al hombre. Por Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas. Hagamos al hombre. Pero ¿sabe quién ejecuta todo el plan? Cristo. ¿Y sabe dónde lo culmina? En la cruz del Calvario. Allá, Cristo Jesús se exhibió públicamente para mostrar que Él era el Dios viviente, quien da vida, quien quita vida y que también muere por los pecadores, porque ningún pecador era lo suficientemente justo para poder rectificar los errores, sino que Cristo Jesús, siendo el Hijo del Dios, Él dice: yo muero porque yo fui quien los hice, yo los creé, yo los formé del polvo. Por lo tanto, Él mismo rectifica lo que el hombre dañó, lo que el hombre quebró. Y por esa razón el Padre está feliz. Por esa razón es que el Padre hoy está satisfecho por lo que Cristo Jesús hizo, porque ellos hacen el plan, pero el Hijo lo ejecuta en la cruz del Calvario. ¿Y cuándo terminó todo? Cuando Cristo Jesús dijo: consumado es. Se acabó. Todo ha sido pagado, cancelado. Entonces usted y yo tenemos entrada al trono celestial. Lo maravilloso de Juan, ¿no? Lo maravilloso de este evangelio, lo glorioso de este evangelio. Dios, hermanos, Dios es el origen y la explicación de todo lo que existe. ¿Sabía usted? Dios es el origen y la explicación de todo lo que existe, con excepción de Él mismo. Nadie puede explicarlo, ni nunca nadie va a poder. Y eso a mí no me preocupa. Eso no me preocupa, ni debería preocuparle a usted. Porque nadie, ni el científico más reconocido, habido y por haber, jamás va a poder explicar la existencia de Dios. Porque Él es eterno. Él es. Decíamos la vez pasada, Dios no existe. Él es. Todo lo que existe se termina. Pero Él es eterno, Él nunca, Él no tuvo un principio, Él no tiene un final, Él es eterno. Por Él fueron hechas todas las cosas. Así que cuando Juan dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, lo que quiere decir es que Él es Dios y que no fue creado. Todas las demás cosas fueron creadas. Nosotros fuimos creados. Pero lo que Él está diciendo es: esta es la creación, pero Él no ha sido creado. Él es eterno. El otro motivo aparece en el versículo 10, capítulo 1. Baje su mirada en el capítulo 1, versículo 10. Dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Hemos visto que Él es el creador de todas las cosas y que Él ha hecho todo. Pero aquí vemos la gravedad de la culpabilidad por la causa del pecado y la ceguera espiritual en la que el hombre vivía y vive hoy. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Rechazarlo. Él viene a nosotros como nuestro creador y nosotros le rechazamos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza. Dios se revela, Dios se presenta a lo suyo. Israel no es solamente lo suyo, todo es lo suyo. Israel no es solamente Israel lo que le pertenece. A Dios le pertenecen todas las cosas, toda su creación, todo en general. Entonces, Él baja a lo suyo. Y aquí es una excepción. Pero los suyos no le recibieron. La gravedad del pecado, la gravedad de la ceguera, la gravedad
del pecado que hay en ellos. Lo rechazan. Número uno, Jesús, Él es Jesucristo, el Salvador y Rey ungido. Número dos, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Número tres, Él es el Verbo, Dios en comunión, Dios expresándose. O sea, miremoslo de esta forma. Cristo Jesús es la expresión de Dios. Es en la forma como Él se quiso expresar al mundo. 4, Él es el creador de todas las cosas. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Y está la vida. En Él estaba la vida y está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Toda la vida, hermanos, se origina ¿en quién? En Jesús, el Verbo. Bueno, esto es obvio. Él es el creador de todas las cosas. Entonces, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y aquí enfrentamos dos grandes problemas. Los hombres, pero Juan nos presenta prácticamente la solución. Al principio dije que Juan no solamente hablaría de los milagros de Jesús y que de hecho Juan solamente hace mención aproximadamente de 7 milagros que Jesús hizo en todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque su objetivo no es ese. Su objetivo es presentar en verdad quién es Jesús. Su objetivo no es presentar lo que hizo Jesús. Su objetivo es presentar es quién es Jesús. Existen dos problemas abrumadores que los hombres debemos enfrentar. Número uno es que estamos espiritualmente muertos. Diga conmigo, muertos. Número dos, espiritualmente ciegos. No veíamos, ¿por qué? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Juan nos dice, Jesús es el remedio para estos dos problemas. Él tiene la vida que necesitamos porque estamos muertos. Y esta vida se convierte en la luz que precisamos porque estamos ciegos. Estamos ciegos. En Juan capítulo 5, versículo 21 dice, el Hijo también da vida a los que le buscan. No, a los que Él quiere. Jesús hace con nosotros, espiritualmente hablando, lo que hizo con Lázaro. ¿Quiénes se acuerdan de ese pasaje bíblico muy famoso? Con nosotros hace específicamente lo mismo espiritualmente hablando. Yo le hago una pregunta a usted, porque normalmente escuchamos decir, yo busqué a Jesús. ¿Alguna vez han escuchado eso ustedes? Yo clamé, yo busqué, ok. Si Jesús hace con nosotros, espiritualmente hablando, lo que hizo con Lázaro, teníamos la capacidad nosotros de ir y traer a Jesús, o buscar a Jesús, o clamar por Jesús. No, Lázaro estaba 3 días muerto, ya apestaba. Lázaro no fue quien fue a buscar a Jesús, ni tampoco quien pidió que trajeran a Jesús. Fue Jesús quien vino y se paró frente a la tumba y habló, Lázaro, sal. Su palabra es autoridad. Su palabra, hermanos. Quiere que le diga algo muy importante. Levanten su Biblia. Levanten su Biblia, no tenga pena. Levanten su Biblia bien en alto. Esta es la palabra de Dios. Esta es toda la autoridad. Esta es la mente de Dios. Aquí está revelado Dios para nosotros. No busque en otro lugar. No escuche otras palabras. No escuche teorías que no estén aquí. Esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Nada más.
porque ese es el Dios revelado a nosotros. Es el Dios revelado a nosotros. Bueno, Juan nos dice que Jesús es el remedio para esos dos problemas. Estamos muertos espiritualmente, como también estamos ciegos. Y espiritualmente Jesús hizo lo que hizo con Lázaro. Al hablarle frente a la tumba, le ordenó. No le dijo: Lázaro, ¿quieres salir? O algún hermano aquí que se llame Juan: Juan, ¿quieres venir en pos de mí? No. Sígueme. Una orden imperativa: sígueme, sígueme. No es opción. Esto no es como, hermano, ¿usted quiere venir en pos de mi hermanito, por favor? No. Lázaro, sal, una orden. Porque por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Nada. Ven, Juan 11:43, narra lo de Lázaro. ¿Cómo se relaciona la vida que nos da Jesús con la luz? Bueno, porque por medio de la vida nos permite poder ver. Mientras no tengamos vida, jamás vamos a poder ver. Porque estamos, el primer problema, muertos, ¿verdad? Y como estamos muertos, es obvio que no podemos ver. Esa es la relación que tiene. Jesús le dice a Nicodemos: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, vida, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El que no nace de nuevo, o sea, el que no tiene vida nuevamente, al que Dios no le quiere dar vida nuevamente, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Jesús nos da la vida y esa vida se convierte en luz. En luz. Es que nos permite verle a Él mismo. Él nos da la capacidad para ver la realidad espiritual. El otro modo en el que la vida que da Jesús se relaciona con la luz es que nos permite verle a Él mismo, porque Él es la vida. Y ese momento, hermanos, lo estamos esperando todos. Ese momento lo estamos esperando todos. Qué glorioso momento será aquel cuando podamos verle cara a cara. Hoy le sentimos en nuestro corazón, a través de su palabra, a través de las prédicas, a través de la alabanza, a través de lo que Él quiere enseñarnos. Un día, dice la palabra, que le veremos tal cual es. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿Cuántos quieren verle? Queremos verle tal cual es. Y creo, y sin temor a equivocarme, hermanos, en ese momento, algunas veces nosotros comenzamos a pensar y decimos: es que cuando esté frente a Jesús, le voy a preguntar por qué esto aquí, por qué lo otro. Hermanos, creo que va a ser tanto el gozo que ni se nos va a cruzar por nuestra mente hacerles preguntas, porque su gloriosa presencia nos va a llenar, nos va a inundar de su gozo, que lo único que vamos a querer hacer es glorificarle, honrarle, vivir para Él toda la eternidad. ¿Qué importa lo que hayamos pasado en la tierra? ¿Qué importa lo difícil que la hayamos vivido? Si eso nos formó para poder estar con Él, volveríamos a vivir de la misma forma. El proceso es doloroso, pero el final es de gozo, mis amables hermanos. Es de gozo. Es que, iglesia, gócese con lo que Cristo es y con lo que Cristo hizo en la cruz. Alégrese en el Señor. En este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque Él ha vencido al mundo.
No tengan miedo, Él ya venció el mundo. Por Él fueron hechas todas las cosas. El verbo, la palabra, la autoridad, por Él fueron hechas todas las cosas. Para ir terminando, ante todas estas verdades hay solo dos respuestas, mis amables hermanos. La número uno: no quiero conocerte y tampoco quiero recibirte. Versículos 10 y 11 del mismo capítulo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le... La primera respuesta. Versículo 10 y 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto es aterrorizante, hermanos. La gente no pensaba la consecuencia del rechazo de Jesús. La gente nunca pensó que este no al mensaje de Cristo Jesús sería la respuesta más aterrorizante y más severa que ellos pudieron dar. Porque la consecuencia de esto no llegaría 1 o 2 años después. Está por venir. Y la consecuencia de esto la pagarán eternamente en el lago de fuego, que arde con azufre. A lo suyo vino y lo suyo no. Esto es terrible. ¿Sabe por qué? Porque estos son los que experimentarán el infierno por una eternidad. Terrible verdad y dicha por el mismo Jesús. Estos experimentarán la ira del Padre. Esto experimentarán la ira del Padre en aquel día. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Odio, desesperación, ansiedad, querrán morirse, querrán quitarse la vida, pero inclusive la muerte, dice, huirá de ellos. Huirá de ellos. Porque ese momento ha sido hecho específicamente para ese sufrimiento. Respuesta número 2. Le conozco y le recibo. Le conozco y le recibo. A los suyos y los que le recibieron. Versículos del 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, mire qué verdad más maravillosa el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Dígalo bien fuerte. ¿De quién? Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. La realidad es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para expresarse al mundo a través de su Hijo. Y su expresión es dar vida a los muertos. De esa forma se expresa. Su acción, dar vida a los muertos, vista a los ciegos. Y una vez nos da vida y vista, nos da de su fe. No solamente nos da vista, no solamente nos da vida, no solamente nos da vista. Una vez nos da vida, nos da vista, nos pone su fe para que creamos en Cristo Jesús. Para que al mirarlo, porque nos dio vida, pudimos ver, podamos creer solamente por la fe que Él mismo nos dio. Por Él fueron hechas todas las cosas. Nada, hermanos, no se escapa absolutamente nada de la creación del plan de Dios. Nos da vida porque estábamos muertos, los dos problemas. Una vez nos da vida, nos hace ver. Una vez podemos verlo, sin la fe no podemos creer. Es necesario que ponga la fe en nosotros, que es el don de Dios.
Y entonces nosotros, teniendo vida, pudiendo ver, tenemos esa fe y creemos en el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje que Juan quería presentarles, hermanos. Ese es el mensaje. Ustedes han visto los milagros, han visto lo que Jesús ha hecho, pero ¿saben qué? Jesús ha hecho que ustedes puedan tener vida, que puedan verle, pero no solamente eso, sino que Él vino y puso fe en ustedes para que a través de esa fe ustedes crean que Jesús es el Verbo, que Jesús es Dios y que a través de Él fueron hechas todas las cosas. Qué bonito mensaje de Juan, ¿no? Qué maravilloso el mensaje de Juan. Hermano, es tan enriquecedor, es tan bueno, hermano, no quisiéramos parar de leer el Evangelio de Juan, porque cuando lo leemos despacio, hermano, nos llenamos tanto de su palabra y Dios nos habla a través de ella. Bueno, en realidad es que esto fue lo que Jesús vino a hacer. Dios se mostró a través de Cristo Jesús al mundo, para que al expresarse al mundo a través de su Hijo, y su expresión es darnos vida porque estábamos muertos, darnos ojos espirituales porque estábamos ciegos, y una vez Él nos da vida y vista, podemos tener la fe que Él nos da. Versículo 4. El versículo 4. Por Él fueron hechas todas las cosas. Con esto termino. Yo te invito a que veas a Jesús como una realidad, no como una historia. Como una realidad en tu vida. Y no como un simple implemento en lo que ya eres. Él no es parte de lo que tú necesitas. Él es todo lo que tú necesitas. Él no es el complemento de lo que tu vida pueda necesitar. Él es todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este momento que nos permites aprender de tu palabra.